Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta novena de Navidad, dedicada al Niño Dios. Hoy nos unimos en nuestro corazón con ese gozo profundo y ese grito profundo de fe, diciéndole al Señor: ven, no tardes más. Profundizaremos hoy en el tema de la revelación. El Evangelio de San Juan nos afirma que en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Esa palabra divina se reveló a sí misma, en primer lugar en la creación y luego al hombre mismo. El Concilio Vaticano II afirma que Dios se reveló para que los hombres conocieran los designios eternos de su voluntad. Los invitó a una comunión íntima con Él, a una comunión de amor, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Esa revelación se da de manera especial en dos sentidos: mediante en acciones concretas y también en palabras. De manera que este designio comporta una pedagogía divina maravillosa. Dios prepara al hombre por etapas para revelársele gradualmente. A través de la historia de la salvación, el hombre conoce a Dios que se le revela. Tres elementos fundamentales. Primero, la palabra. La palabra de Dios es la fuente principal de la revelación. En el Antiguo Testamento Dios manifiesta a Moisés sus designios, por los cuales el pueblo se santificará cumpliendo la ley ordenada por Dios. De la misma manera los profetas van a cumplir la palabra de Dios a través del mensaje de la consolación. Tenemos, por ejemplo, el profeta Isaías, profeta por excelencia de la consolación en el destierro de Israel. También el profeta Jeremías, que infunde esperanza al pueblo de Israel. Y también fuertes llamados a la conversión, lo podemos leer en el libro del profeta Oseas. La palabra no solo tiene importancia para el pueblo de Israel, también para el pueblo cristiano tiene un lugar privilegiado en la revelación. Mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Por eso, la revelación mediante la palabra es fundamental en toda la historia de la salvación, y la tradición la ha puesto por escrita en la Sagrada Escritura, lugar privilegiado de la palabra. Un segundo elemento son las obras. Dios se revela a su pueblo interviniendo en toda su historia. El libro del Éxodo narra la gran liberación que tuvo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios protege al pueblo con la columna de nube en el desierto. Les manda el alimento del cielo, el maná. Protege al pueblo de todos sus enemigos, del faraón. Promete a Josué la tierra prometida. Paulatinamente el Señor se revela a su pueblo con acontecimientos grandiosos y memorables. Sin embargo, los más importantes no son los actos por sí mismos, sino la intervención del propio Dios en la historia del pueblo. Los jueces y los profetas son signos sensibles de la revelación divina, en los cuales Dios interviene en su pueblo a través de la mediación de hombres escogidos con una vocación especial y específica. En un tercer momento, la fe. Ante todos estos acontecimientos maravillosos que el Señor hace por su pueblo, la respuesta del hombre ha de ser la fe libre. En la medida que Dios se revela,
el pueblo va confiando más en ese Dios y no espera más que el auxilio que viene de ese Dios que se le ha manifestado. El pueblo de Israel cree, espera y confía en Dios porque se le ha dado a conocer, y la fe se expresa en obras y en fidelidad. Entre más se cumple la ley, más se conoce a Dios. El obrar y el creer, queridos hermanos, entonces son entendidos no como actos separados, sino como intrínsecamente unidos. Queridos hermanos, en definitiva, podemos preguntarnos nosotros, ¿qué lugar ocupa, qué importancia ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cada cuánto la medito? ¿Qué tiempo le dedico a la palabra de Dios? Como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Dios. También podríamos preguntarnos nosotros, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo muestro esta revelación de Dios que se me ha manifestado a mí? Ese Dios de amor y de misericordia. Escuchábamos estos días, antes de entrar en el tiempo del Adviento, en el capítulo 25 de Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, enfermo y me visitaste. Son obras cotidianas que podemos realizar. Y en un tercer momento, queridos hermanos, de cara al nacimiento del niño Dios, del Emmanuel que se nos quiere manifestar, que quiere nacer en el pesebre de nuestro corazón, podríamos preguntarnos nosotros, ¿con cuánto anhelo estoy esperando a ese Dios que se me manifiesta, a ese Dios que me ama, a ese Dios que se hace uno de nosotros para elevarme a mí, hombre carnal y miserable? Por eso les invito a meditar por medio de la oración a que nos podamos unir, pidiéndole incesantemente al Señor que se renueve en nosotros su encuentro con nosotros, que podamos descubrir nosotros esa cercanía del Dios que se hace uno de nosotros para amarnos, y también de nosotros surge el deseo de amarle. Les invito también a que a lo largo de estos 9 días podamos unirnos con gozo y con alegría a esta novena dedicada al Niño Dios, para prepararnos de la mejor manera a ese encuentro con Dios que se quiere unir a cada uno de nosotros. Les invito entonces a unirnos por medio de esta oración a nuestra Madre Santísima, también la Virgencita María, en la advocación de la Virgen de Suyapa, que es la modelo por excelencia de la espera del Salvador. Dios, creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, se encarnara en el seno de María, siempre virgen, escucha nuestras súplicas, y que Cristo, tu unigénito, hecho hombre por nosotros, se digne hacernos partícipes de su condición divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.